Hoy, ¿cómo están? Bienvenidos a Cultura Podcast. Hoy con Mila. Con Mila, que no quería estar abajo, quería estar a UPA, así que acá es vida real, ¿no? Estamos en casa, Mila quiere estar a UPA, así que bueno. Acá está con nosotros. Acá está. Esperemos que se duerma. Sí, estamos tan felices de este tercer episodio, tercera semana juntos, ¿no? Compartiendo. Creemos que las primeras dos realmente fueron una bendición. Estar conociéndonos más, compartir los episodios con un amigo, con una amiga, alguien que sientas que Dios le puede hablar a través de esto, ¿no? Sí, nosotros también, como nunca hicimos eso, estamos cada semana intentando mejorar. Así que gracias por el apoyo. La verdad que estamos felices. Total, y esperamos que el regalo, la sorpresa de la semana pasada te haya servido para analizar el carácter de Cristo en tu vida. Yo también lo hice, ahí estuve, se armó un cuadro medio raro para todos lados, y si no lo viste y no lo hiciste, te recomendamos ir al episodio 2 y poder hacerlo. Tal cual. Bueno, y hoy queremos responder una pregunta clave, una pregunta que muchas personas en tiempos de consejería nos han hecho y que creo que todos alguna vez nos hemos hecho en nuestra vida. Y es, ¿cómo saber si es de Dios? ¿Cómo saber si algo es de Dios? Todos en algún momento ya nos hicimos esa pregunta. Claro, ¿será que estoy decidiendo lo correcto? ¿Será que no? Y está bien que te hagas esa pregunta porque significa que querés vivir bajo la voluntad de Dios. Sería peor que no te hagas esta pregunta, ¿no? Sí, tal cual. Así que de eso se trata. Claro, porque a veces pensamos, ¿será que son mis emociones? ¿Será que es Dios que me está diciendo? Total. Y entramos en esas dudas que son completamente naturales. Pero bueno, el episodio de hoy Se trata de tomar decisiones, ¿no? De cómo saber si algo es de Dios. Ahí Mila ya quiso bajar, está muy bien. Baja, sube, hincha. Esto de cómo saber si es de Dios se trata de la toma de decisiones en tu vida. Todo se resume luego en eso, cuando vos decidís de acuerdo a lo que crees que Dios te está hablando. Y la verdad es que aunque queramos huir de tomar decisiones, no lo podemos hacer. No. Siempre estamos tomando una decisión. Ya hemos hablado que somos hijos de Dios, pero no debemos comportarnos como bebés, como niños, sino que podemos ser maduros. Podemos ser hijos maduros para vivir la plenitud, para gozar de los beneficios de la paternidad de Dios en nuestra vida. Y discernir cómo y cuándo tomar una decisión. De hecho, el cómo y el cuándo son de las cosas más complejas, ¿no? Sí. Sí, porque a veces la cosa correcta en el tiempo equivocado es la cosa equivocada. Totalmente. ¿No? Entonces, discernir los tiempos, discernir la forma, es algo muy importante. Y eso que dijiste también de huir de la toma de decisiones. Es algo que pasa, ¿por qué? Porque muchas veces queremos huir de la responsabilidad y de las consecuencias. Porque sabemos que cada decisión tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. O también, no por ser bueno o malo, pero vos elegís algo y terminás consecuentemente dejando de elegir otra cosa. Y a veces no podemos decidirnos y queremos todo a la vez y no queremos la responsabilidad de elegir. Yo pasé muchas veces por este dilema de ¿qué quiero? No sé qué quiero, entonces no elijo. Y la verdad que la falta de una toma de decisión también es una decisión. Y también es una elección que tiene consecuencias. Sí, sí. Así que en resumen de todo lo que dije, tomar una decisión tiene consecuencias. No tomar una decisión también tiene consecuencias. Que a la corta o a la larga se manifiestan. Lo que estaba oculto termina saliendo a luz. Claro. Entonces, qué importante entender que podemos tomar decisiones de acuerdo a lo que el Señor dice. Tal cual. Y también a veces lo que pasa, amor, es que queremos derivar al otro la responsabilidad de algo que es nuestro. Ah, claro. Cuando no queremos tomar una decisión, es como que te pongo a vos la culpa o la responsabilidad, digamos. Claro. Vos me decís para hacer algo, y yo, bueno, Leo me está diciendo, entonces voy a hacer lo que él me está diciendo, porque si salen mal las cosas que hice, él es el responsable juntamente a mí. Sí. Así que hoy te queremos decir,
hacete cargo de tu vida y de tus decisiones, porque eso es sano y eso es maduro, ¿no? Cuando asumís la responsabilidad de tus elecciones, ¿no? Total, entonces vamos a hablar de cómo tomar buenas decisiones, cómo saber si algo es de Dios, cómo ante una situación saber si Dios respalda esa decisión que estoy por tomar, si es buena o si es mala. Y vamos a darte 7 puntos, 7 filtros de los cuales vas a poder aplicar, y luego al final de compartir los 7 te voy a decir en qué momento te vamos a decir en qué momento tomar esa decisión de decir cuántas de estas 7 son realmente importantes tener para tomar una de estas decisiones. Y la primera, amor, la vas a decir vos. La primera, obviamente, que es la Biblia. Nosotros, cristianos, debemos basarnos en la palabra de Dios para conducir nuestra vida, ¿no? Porque la palabra dice en Salmo 119, 105, un versículo que todos conocemos: tu palabra es una lámpara a mis pies y luz a mi camino. O sea que la palabra de Dios siempre va a tener las respuestas y la dirección que necesitamos. Entonces es importante que conozcas la palabra, que leas la palabra de Dios, que escuches la palabra de Dios. Hay tantos medios hoy de estar en contacto con la palabra. Y vos me puedes decir, sí, Gaby, pero sabes que yo tengo dificultad de memorizar. Yo a veces no entiendo la palabra. Entonces busca una versión que sea más actualizada, que tenga una traducción más actualizada, más fácil de entender, estudiar la palabra. Y tener paciencia también, porque a veces hay series que en el primer capítulo no las entendemos. Claro. Y sin embargo las seguís mirando. Sí. ¿No? ¿Por qué entonces no seguís leyendo la Biblia? A veces les comento algo que hago yo cuando leo la palabra y hay algún texto que no logro entender bien qué está queriendo decir. Y quizás en ese momento no tengo el tiempo para dedicar un estudio, yo pongo al lado estudiar. Porque sé que en algún momento tengo que agarrar ese texto y buscar referencias, buscar comentarios bíblicos, qué realmente está queriendo decir en este pasaje. Claro. Así que lee la palabra de Dios, lee tu Biblia. Y siempre decimos que el reino de Dios es diferente del reino natural. Acá cuanto más nos alimentamos, menos hambre tenemos. Pero en el reino de Dios, leyendo su palabra, cuanto más comemos de la palabra de Dios, más tenemos hambre. Más deseo. Sí, tal cual. Y así que nada, te incentivamos a buscar la palabra de Dios. Y no importa si no te recordás todo lo que lees. La palabra de Dios es viva. Y en el momento adecuado, en el momento que necesitas una dirección, la palabra surge en el corazón, tipo, Dios te recuerda algo que leíste. Entonces no quiere decir que, por ejemplo, vos te recordaste de todas las comidas que comiste la semana pasada, pero cada una de ellas te estuvo sosteniendo a cada día. Te estuvo alimentando, ¿bien o mal? Claro, exactamente. Depende qué estás comiendo y de qué te estás alimentando. Exacto. De hecho, para esto de tomar decisiones, también Josué 1:7-8, miren lo que dice, solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, o sea, lo que era la palabra de Dios hasta ese tiempo, triunfarás en todo lo que hagas. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. El éxito es una palabra bíblica, se puede vivir en éxito, pero el éxito para quienes creemos en el Señor está en seguir su palabra, en seguir su voz, en seguir su dirección. Excelente. ¿Sí? Y el segundo punto para tomar buenas decisiones es la dirección sobrenatural. ¿Qué quiero decir con esto? Acompáñame a leer la Biblia y vamos a explicarlo juntos. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea, Jesús da por hecho como el buen pastor que nosotros, como sus ovejas, escuchamos su voz. Él da por hecho que sabemos escuchar cuando Él está hablando. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho para esa relación con Dios. Sí.
Fuimos creados para esa comunión con el Señor. El pecado en el jardín del Edén rompió esa comunión, pero Cristo Jesús, a través de su sacrificio, restauró, trajo la redención de esa comunión con el Señor. Estamos hechos para escuchar la voz de Dios. Jesús da por hecho que escuchamos su voz. ¿Vos la estás escuchando? Ahí viene otra pregunta. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Otro podcast podemos hablar de eso, de cómo escuchar la voz de Dios, pero algunos tips simples. Ya hemos hablado, la Biblia, por ejemplo, es un medio claro para escuchar su voz. Orar, y orar durante un largo tiempo también, y dedicar un momento exclusivo al ayuno y a la oración. Es una manera de escuchar su voz, es una dirección sobrenatural. Orar por un tema específico y ver cómo Dios actúa, ver cómo Dios responde, ver cómo por esa persona que estás orando, por esa situación que estás orando, el Señor trae una respuesta. Es una dirección sobrenatural. Cuando Dios te habla también a través de otras personas, es una dirección sobrenatural. Tal vez estuviste orando toda la semana por un tema en cuestión y viene otra persona y te habla de ese tema y te dice justo una dirección clara. Bueno, es eso. Justo ayer hablaba con uno de los chicos de la iglesia y no sé, se me vino la idea a la mente de ayudarlo a que establezca ciertas ideas en algunos proyectos que el Señor tenía para él en su mano. Y me dijo, Leo, estaba justo orando por eso toda esta semana. Ok, eso es una dirección sobrenatural del Señor. El Señor me trajo a mí una idea y viene a confirmar lo que ya estaba en su corazón. Entonces eso es un buen parámetro, ¿no? La dirección sobrenatural del Señor. Sí, un ejemplo también que podría traerles es que la semana pasada, hace unas 2 semanas creo, estaba haciendo mi devocional y me habla mucho un texto de la Biblia y me queda en el corazón, en la mente ese texto y empiezo a meditarlo, ¿viste? Y yo dije, Dios, pero ¿cómo voy a desarrollar un mensaje basado en este pasaje que es tan pequeño? Entonces empecé a leer más la Biblia, empecé a orar y Dios cada vez más me traía ese texto y entonces fue basado en este texto que compartí la palabra. Y me acuerdo que vino una señora después que no estuvo en Cultura, pero que estuvo acompañando desde la transmisión y me dijo, yo estuve leyendo este pasaje la semana pasada y yo no entendía hasta que te escuché predicar sobre este pasaje y me trajo mucha claridad y Dios me habló justamente lo que necesitaba oír. Entonces, ¿cómo es importante estar atentos y sensibles a lo que Dios está hablando? Totalmente. Él nos habla a todos nosotros. Esta dirección sobrenatural está disponible para todos nosotros, para vos también. Pero tenés que estar atento, tenés que estar atenta. Algo que aprendimos en nuestro viaje en Brasil en el mes de julio, que fue toda una experiencia, es que tudo fala. Tudo fala. Tudo fala, todo habla. El Señor está hablando todo el tiempo. Y nosotros tenemos que predisponer nuestro corazón a escuchar su dirección sobrenatural. Sí. Así que, ¿cómo tomar buenas decisiones? Primero, Biblia. Segundo, dirección sobrenatural. Tercero, amor. Paz en el espíritu. La paz que excede todo el entendimiento. Ya hablamos de eso la semana pasada, ¿no? Cuando estábamos hablando del carácter de Cristo. Pero experimentar la paz en momentos de decisiones también muchas veces puede ser la confirmación de Dios. Total. ¿No? La palabra dice en Colosenses 3:15 que la paz de Dios reine en sus corazones, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo. O sea, es un deber que tengamos la paz reinando en nuestro corazón, ¿no? La confirmación del Espíritu Santo de que estamos en un buen camino. ¿Cuántas veces no tuviste paz en una decisión que no era nada grave? Que ibas a hacer algo, pero no era nada que era pecado, que no era nada que salía de lo que decía la palabra, pero no tenías paz. De hecho, esos días estábamos con proyectos y ya teníamos fecha y le dije a Leo, amor, no sé, la verdad que no siento paz. Y él venía otro día y me decía, ¿sabes que yo tampoco? 2 veces estábamos por hacer este proyecto. Total. Y las 2 veces no teníamos paz. Entonces parece algo tan sencillo, pero es una respuesta también.
¿no? ¿Cuántas veces hacemos cosas mismo con el corazón ansioso, con el corazón hacemos sin claridad las cosas y después termina saliendo mal? Entonces es importante que leas tu Biblia, que Dios te guíe por su palabra, que tengas una dirección del Espíritu Santo en la oración, en el ayuno. El ayuno hace con que estemos más sensibles a lo que Dios está diciendo. Y también la paz. Sí, y una aclaración que quiero traer, ¿no? Hay veces que igual no vas a sentir paz y que Dios te está llevando a eso. Claro. Por eso es importante que escuches los 7 puntos para tomar una buena decisión, porque si tu único parámetro es la paz, bueno, entonces Jesús cuando fue a la cruz, antes de ir a la cruz pasó por Getsemaní, que dice que sudaba gotas de sangre. Me imagino que paz no sentía, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces hay que entender que es un cúmulo de cosas, ¿no? Es unir todas estas cosas para tomar una decisión y no solamente la paz. Aunque muchas veces sí, el sentir paz es parte de dirección del Señor. En algunas cosas sí, en otras no. Por eso es importante tener varios filtros para una decisión y no solamente uno. Sí, yo creo también que a veces la paz se confunde con otros sentimientos. Porque puedes tener paz y al mismo tiempo estar aprensivo o estar quizás con miedo. Totalmente, sí. En el fondo vos sabés que es lo correcto, pero obviamente tenés miedo de tomar la decisión porque sale de tu zona de confort. Entonces, eso... Pero vos sabés en el fondo de tu corazón que sabés. Que eso también está incluido en la dirección sobrenatural, ¿no? Que sé. No ¿Cómo sé? No sé, pero que sé que Dios me habló en esto. Sí. Entonces es importante. Bueno, número 4, ¿te parece bien? Vamos. Número 4 es circunstancias favorables. Circunstancias favorables no significa ausencia de adversidad. No significa ausencia de conflicto. Pero es cuando vemos el favor de Dios abriendo cosas que ni siquiera pedimos. Nosotros dimos un ejemplo claro, por ejemplo, con estos sillones que nos regalaron para el podcast. Sí. ¿No? Nosotros es como que nos daba temor grabar el podcast, iniciar el proyecto, comprometernos a algo más todas las semanas, que lleva un trabajo, lleva una preparación, lleva un montón de cosas. Y decíamos, Señor, ¿realmente es? ¿No es? Y chicos, tenemos esto para regalarles, sabemos que quieren hacer esto, un podcast, y tomen esto para ustedes. ¡Pum! No estábamos esperando que nos regalen un sillón. No, ni lo buscamos. Ni lo buscamos, ni estábamos orando para que nos regalen, pero fue como, hey, pará, se abrió una puerta para que esto lo puedan llevar adelante. Es estar atentos al favor de Dios, cómo Dios abre puertas, cómo en sus tiempos, o por ejemplo con este viaje a Brasil. Queríamos ir a ser capacitados, nos daba temor irnos 15 días, encerrarnos en medio de un pueblo en San Pablo, pero apenas tocamos esa puerta para ver si tenía que ser o no de Dios, al instante un amigo nos conectó con quien lo organizaba. Y no teníamos idea que ese amigo conocía realmente a quién lo organizaba y que era tan amigo de esa persona. Sí. Fuimos a preguntar, de hecho, qué le pareció. Sí, claro, era como, ¿cómo fue? ¿Te parece que podemos ir? ¿Cómo lo ves? Sí, tomá, te paso el número de quien lo hace. Recién lo lleva adelante. ¿Cómo? Que es Samu, un amigo, le mandamos un abrazo a Samu. Entonces es como que sentís que son cosas que aceleran tu vida, que realmente te abren una puerta y que vos no las estás forzando. Importante, habrá momentos de esfuerzo en la vida, pero no puede ser todo tan forzoso. Hay momentos donde Dios también te tiene que confirmar a través de esa apertura de puertas. Y ahí nos viene y nos llega el número 5 que está conectado, ¿no, amor? Sí, la provisión. ¿No? Cuando Dios provee. Dios es proveedor, ¿no? Pero cuando Dios está en la misión, Dios está proveyendo. No, Dios es un Dios de visión. Dios cuando te da una visión, Él trae la provisión, porque Él está aportando a la visión que Él puso en tu corazón. Así como dice en Filipenses 4:19, mi Dios les dará todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios no es un Dios improvisado. Total. Dios cuando tiene planes para tu vida, Él no queda sin recursos. Él siempre tiene la provisión necesaria para cada momento, ¿no? Totalmente. Justamente provisión significa para.
es algo para la visión. ¿No? O sea, el pro viene del para. Entonces es como que, a ver, si Dios te dijo, si Dios te envió, Él te va a proveer. Tal y cual. ¿Sí? Y la número 6 es la multitud de consejeros. Amo este punto, sí. Este es mi punto favorito. Miren lo que dice Proverbios 19, 20, 21. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. ¿Escuchaste eso? Escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. El hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. O sea, es bueno proyectar, hay que planear, hay que mirar a futuro, pero siempre hay que estar abierto a que el plan final, a que el diseño real venga del corazón de Dios, ¿no? Sí. Buscar el consejo y aceptar la corrección. Los consejos aumentan nuestro campo de discernimiento. Sí. Cuando yo recibo consejo de alguien, eso amplía mi capacidad de ver una situación, mi perspectiva. Y justo estábamos hablando de ser sabios, ¿no, amor? Sí. Entonces hay 3 tipos de personas en la vida. Está primero el burro. El burro es el que se equivoca y se golpea contra la misma pared infinidad de veces. El que no aprende siempre de lo mismo. Y creo que muchos alguna vez hemos vivido en esta etapa, en la cual me golpeo la pared una y otra y otra y otra vez con la misma situación. Ajá. Es de burro. La segunda persona es el inteligente. El inteligente es el que se la pega contra la pared y aprende. Me la di, me dolió y aprendí. Pero el sabio es el que ve a otro pegándosela contra la pared y aprende del error del otro. Aprende del consejo de los demás. Aprende de lo que otro ya vivió. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es importante también resaltar que no vas a buscar consejos en personas que no son sabias. Totalmente. No, vos querés ser instruido en una decisión importante en tu vida, no te vas a aconsejar con personas inexperientes, personas que no conocen a Dios, personas que no tienen una vida basada en la palabra. Tienes que ser sabio en eso también, en elegir las personas que te aconsejan. Por ejemplo, yo hoy tengo 4 filtros a veces para tomar una decisión importante a la hora de pedir consejo. Pedirle consejo a mi esposa, mujer sabia de Dios. Más te vale. Bueno, pedirle consejo también a mis padres que me aman, ¿no? Que son personas sabias. Pedirle consejo a una persona que está liderando mi vida, un hombre de Dios que está por encima mío en muchas de las cosas que decido. Y pedirle consejo al menos a un amigo que haya pasado por situaciones similares. Un amigo que esté viviendo algo similar. Por ejemplo, nosotros somos pastores, a un amigo que sea pastor en otra congregación. Sí. Entonces, y no es que abro el tema, no es que voy, bueno, llego a la iglesia y lo hablo con todos los chicos de cultura. Chicos, ¿qué piensan de esto? Claro. No, eso no es ser sabio. Eso no es multitud de consejeros y listo, incluyo a quien sea. ¿Qué significa? ¿Que los chicos no me pueden dar un consejo? No, me lo pueden dar. A veces muchos de esos amigos, no sé, por ejemplo, si es un consejo para cierta área de la vida, será un amigo de cultura que sabe en ese área, ¿no? Que sabe en eso. Por ejemplo, no sé, un consejo financiero. Bueno, un amigo de cultura que es contador, le pediré un consejo a él. Pero es ese amigo. Claro. No es todos. Claro. ¿Entendés? Entonces, qué importante entender eso. Y qué importante entender que siempre va a haber una persona que tendrá esa voz más importante. Que tendrá ese lugar también de consejero. Y cuando vayas a buscar un consejero, sea un pastor o un líder también en tu congregación o donde sea, el consejero no ocupa el lugar de Dios en tu vida. ¿Viste? Porque a veces es como vos decías al principio, ¿no, amor? Le delego la responsabilidad al consejero. Sí. No. De hecho, cuando nosotros instruimos o damos nuestro consejo a uno de los chicos, decimos, esta es mi opinión. Después vos vas a hacer lo que vos sientas con Dios, vos vas a orar, Dios te va a dar la dirección, pero mi palabra no es la decisión de tu vida. Claro, yo no decido por vos. Yo no decido por vos. Eso es importante decirlo. Sí. Para quienes son líderes también, pastores, es importante decir eso. No decidimos por otra persona. Tal cual. Entonces, qué importante entender eso. El consejero indica un camino, pero necesitas ir a preguntarle a Dios.
Moisés le pidió un consejo a su suegro Jetro en cómo manejar situaciones del pueblo de Israel. Y Jetro le dio una estrategia, le dio una idea, pero después le dijo al final, pero que Dios te ayude. O sea, ¿qué significa? Anda a confirmarlo con Dios, porque el consejero no decide por vos. Vos tomás las decisiones de tu vida y Dios nos llamó a tener dominio y no a que nos dominen. Entonces, qué importante entender eso. ¿Vamos al último, amor? Vamos al último, que es el punto que hace con que todos los demás sucedan, que es la fe. Total. Sin fe es imposible agradar a Dios. Total. Y queremos saber cómo algo es de Dios o no, entonces queremos agradarlo a Él. Claro. Sin fe no hay forma. Totalmente. Y en ese proceso de tomar decisiones, muchas veces, si no la mayoría de las veces, vamos a tener que dar pasos de fe. Sí. ¿Y qué es la fe? ¿No? Como dicen hebreos, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de las cosas que no puedes ver. Sí. Entonces, sí, muchas veces vas a tener que tomar decisiones sin saber qué está del otro lado, ¿no? Como cuando Dios habló con Abraham, sale de tu tierra, de tu parentela y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. En el camino yo te voy a mostrar. Primeramente vos tenés que dar el paso. Y eso requiere simplemente fe. Una palabra tan chiquita pero que requiere mucha valentía para ponerla en práctica. De hecho, los primeros 6 puntos que hablamos te pueden ayudar a ser más objetivo a la hora de decidir, pero no pueden robar tu fe. No pueden quitar tu fe. O sea, la fe igual no va a contradecir lo que la Biblia dice, que es el primero. Entonces, pero no pueden robar tu fe, ¿no? Es importante. Y como dijimos antes, sin fe es imposible agradar a Dios. Y una pregunta que nos estamos haciendo hace un par de meses, que una vez escuchamos, es: ¿qué cantidad de fe tuviste que usar para vivir el día de hoy? Buenísimo. Porque si no tuviste que usar fe, nada de fe para vivir el día de hoy, no estás agradando a Dios en este día. Es una locura eso, pero sí, es importante. Es una locura, ¿no? Pero yo creo que la fe también se debe activar en las cosas chicas, pero en las cosas grandes también, como una tomada de decisión, ¿no? Pero al leer la palabra de Dios en tu devocional, tenés que tener fe para creer en lo que estás leyendo y para creer que Dios te está hablando a través de su palabra. Total. ¿No? Entonces, parece una pregunta muy drástica. Muy radical. Pero de esa forma se vive la vida de fe. Claro, la fe es una locura, ¿no? Pero nosotros estamos dispuestos a ser locos por Cristo y por vivir todo lo que Él tiene para nosotros. Es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para quienes creen en Él. Así y creemos que el poder del Espíritu Santo te va a acompañar a tomar las mejores decisiones. Por eso, el filtro que hoy te llevas para decidir, para saber si algo es de Dios o no, es el siguiente. El 7º punto siempre tiene que estar. Sí. La fe, el 7º punto del que recién hablamos, fe siempre presente. Ahora, de los primeros 6, cuando tenés 4 de los primeros 6 listos y adentro, que están ok, tomá la decisión. Llévala adelante. Hacelo en fe. Pero el 7º siempre debe estar. La fe nunca va a contradecir lo que la Biblia dice. Pero esa fe muchas veces te va a llevar a tomar una decisión, aunque a veces no tengas los 4. Pero tenés que estar seguro que estás actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Señor siempre usará todo para el bien de quienes lo aman. Nos vemos el próximo miércoles a las 13 horas. Por favor, compartí este capítulo con alguien para que seamos cristianos tomando mejores decisiones y por ende tengamos más fruto. Así es. Los queremos. Nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.